ni Axel. Tenemos un trabajo que se hizo de la sastrería vinculado con Miriam Bregman, que es hincha de Estudiantes de La Plata, por otra parte. ¿Sí? Afilialo al MLN, me dice Nahuel. Gracias, Carlos, bien ahí, esa es la actitud para mí. Con esa diferencia de voto exigua no se debería poder ganar, dice Adriana Ledesma. Voy a leer a todos en un ratito leemos mensajes, pero ahora lo tenemos a Federico González en contacto con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, gracias por llamarme. Bueno, te llamo porque sos candidato a presidente, ¿sí? ¿Querés modificar esta realidad que vivimos los argentinos? ¿Qué opinión, antes de meternos en dos artículos que me mandaste que están muy buenos, La libertad que mata, un análisis sobre el impacto social del ajuste económico y la reducción del rol protector del Estado, y el otro, hay que socializar el capitalismo, una propuesta teórica para democratizar la creación de riqueza multiplicando la cantidad de emprendedores. El otro día hubo un acto, Fede, donde Máximo Kirchner expuso su voluntad y la de muchos, o por lo menos la de que estaban allí, que Cristina pueda ser candidata a presidente, ¿sí? Dame tu opinión al respecto. Hay un montón de situaciones para analizar ahí, pero bueno, básicamente lo que planteó Máximo estuvo orientado en este sentido, ¿sí? ¿Qué me puedes decir? Mira, te voy a decir algo que es lo que me sale más allá del análisis que puede hacer. Yo creo que sería bueno para la salud democrática que Cristina sea candidata y que después sea el veredicto de las urnas la que determine, o quien determine si puede ser presidente o no. Porque a mí me parece que si bien hay muchos motivos por los cuales no debería ser porque la justicia la condenó, también hay muchos aspectos de las causas por las que fue condenada que son, yo te diría, por lo menos suspicaces, si no... No, la causa ha sido manejada de una manera totalmente... escandalosa, amañada, qué sé yo, no sé. Es decir, escandalosa y con un único objetivo de buscar o de tener los elementos básicos para poder condenarla y mandarla presa, ¿sí? Y sacarla de este momento político, ¿sí? Es decir, esa es la realidad. Vos decís que sería saludable que Cristina pudiera ser candidata, ¿sí? Sí, yo creo que se descomprimirían muchos temas, inclusive de internas dentro del peronismo. A mí me parece que acá hay que ir a la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que todos deben competir y nadie debería estar excluido. Entonces, si uno... Este es un tema de dos planos. Uno es el plano jurídico, legal, ético, moral, etcétera, y el plano político. Desde el punto de vista político, yo creo que Cristina debería estar habilitada para ser candidata, y yo creo que eso ordenaría mucho, porque ahí me parece que lo que surja de esa elección la va a poner en el lugar donde la ciudadanía realmente la tiene. Que yo te diría, a mí me parece que ya pasó su momento, quizás no, quizás me equivoco. ¿Vos creés que la candidatura de Cristina ordenaría al peronismo, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. No, pero no digo porque ella deba ser la candidata del peronismo, sino porque ella debe ser participante de ese proceso en donde quedará uno, varios, no sé si habrá paso o no. A eso es a lo que me refiero específicamente. Bueno, y en el medio de todo esto apareces vos como candidato a presidente con ideas muy claras, ¿sí? Contame un poquito cómo viene eso. Mira, venimos trabajando bien, yo te diría, con los pocos recursos que tenemos, hemos hecho importantes avances. Como te recuerdo que hace ya más de un mes publicamos nuestro primer libro, porque ahora estamos en otro,
con nuestra propuesta de desarrollismo inteligente del siglo XXI. Seguimos trabajando mancomunadamente con Gustavo Reija, que es nuestro referente económico, y con Lucas Arias, que es nuestro experto en lo que es tecnología y geopolítica, que es un tema que no puede faltar dentro del debate político actual. Y bueno, ahora estamos armando... Tecnología y geopolítica, ¿te referís a la intromisión de, por ejemplo, la inteligencia artificial en el marco del desarrollo y todo eso? ¿A eso te referís? Sí, mira, hay cosas, hay desarrollos tecnológicos con los cuales no nos podemos hacer los distraídos si pretendemos ser una república soberana. Entonces el tema de la inteligencia artificial llegó para quedarse, con algunas luces, con muchas sombras, pero nosotros no podemos abdicar de eso como abdicamos de tantas cosas. Este proyecto de Milei, que yo creo que va en la línea de todo su ideario, de dejar que vengan capitales a armar empresas de agentes de inteligencia artificial, a mí me parece un absoluto despropósito. Lo de Peter Thiel, ¿a eso te referís? Sí, bueno, es que indudablemente el estilo de Milei es siempre congraciarse con los poderosos y abrir todos los recursos de Argentina, tanto las industrias que dependen de los recursos naturales, como ahora pretende entregar un activo importante, que es más potencial que real. Bueno, Argentina no tiene una inteligencia artificial desarrollada, pero sí tiene capacidad de comenzar a jugar ese juego. Entonces, desde la mirada desarrollista, hay que hacerlo, y eso sí te lo entronco con el artículo que yo escribí, que el capitalismo necesita más capitalistas. Lo de socializar el capitalismo no es que hay que ir al socialismo, al comunismo, no, es que tenemos un capitalismo en manos concentrado, algunos hablan de un tecnofeudalismo, en muy pocas manos. Y muy pocas son, no sé, 5 o 10 empresas en el mundo. Bueno, ¿y Argentina qué pretende que haga Milei que Argentina haga? Que les vaya al pie, es decir, que les cree las condiciones para que vengan y hagan negocios, desarrollen, usufructúen datos que son soberanos, eso es el gemelo digital, y con esta ley de propiciar que pueda haber personas jurídicas artificiales, le está abriendo la puerta para que Argentina sea un experimento para evaluar el potencial de la inteligencia artificial como un poder supranacional. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que es la esencia de un gobierno, de un Estado que valora sus recursos, valora su recurso intelectual y no quiere quedar indefenso en materia geopolítica. Entonces, ¿qué es lo que digo ahí? Lo que digo, y que lo comenté la vez pasada, nosotros proponemos que hay que hacer 3 revoluciones: la revolución educativa, la científico-tecnológica y la revolución industrial. Sí. Las cosas están conectadas. Y yo lo que digo, desde el sistema educativo, y acá tengo un paralelismo con lo que está haciendo China, sí, que algunas cosas las está haciendo bien, más allá de que a Occidente no le guste. Mira, China tiene inteligencia artificial en toda la currícula desde la salita, primaria, secundaria y universidad. Bueno, yo lo que digo, nosotros tenemos que reorientar el sistema educativo a la generación de las vocaciones empresariales y especialmente las tecnológicas. Tenemos que crear un ejército. Lo que pasa es que eso nos mete en un debate que es decir, como muchos de los debates que nosotros hemos tenido que no tienen ningún sentido respecto a la utilización de estos recursos técnicos, en algún momento hemos debatido cosas inexorables, esta también, porque hay algunos que dicen no hay que permitirle a los pibes que entren con el celular a la clase o que con la tablet, y bueno, es decir, es como negar algunas cuestiones que son
inexorables, digo, ¿no? Es decir, así que nada, me parecía. Totalmente de acuerdo, porque además, si nosotros no nos metemos en el juego de la inteligencia artificial, otros se van a meter y vamos a aumentar otros, y vamos a hacer ya lo somos. Esa es la cantidad de dólares que se van de Argentina porque la gente que ya adopta masivamente a la IA, sí. ¿Qué hace? Contratas GPT, Gemini y Claude y con cuenta de $20 por mes. Multiplicarla por eso es una tendencia exponencial. Entonces, yo lo que digo, cuando digo que hay que socializar al capitalismo, es que tenemos que tener 1 millón de empresarios. Porque cuando Milei plantea ese tema, que vengan los capitales, van a venir los capitales, pero no van a venir empresarios a instalarse en Argentina. Y nosotros lo que necesitamos son empresarios argentinos con una mirada global. Vos planteás una propuesta teórica para democratizar la creación de riqueza multiplicando la cantidad de emprendedores, ¿sí? Exactamente. Entonces, mira, esto el peronismo de Perón, en la época de Perón, ¿cómo lo llamaba? Que hay que crear una gran burguesía nacional. Sí. Bueno, en esa época se decía de esa manera. Sí, sí. Traducido al castellano es que nosotros tenemos X cantidad de empresarios, bueno, la tenemos que multiplicar por 50. Después, bueno, ahí sí, habría que convocarlo a Gustavo Reija para que diga, bueno, para 50 en qué plazo, no es mucho, quizás hay que multiplicarlo por 10 o por 5, pero hay que hacerlo. Si nosotros no tenemos una mirada orientada a formar empresarios, y bueno, nos va a pasar por encima primero el tecnofeudalismo global, y además nos va a pasar por encima porque cada vez tenemos una economía argentina concentrada en menos manos y encima extranjeras. Entonces tenemos que formar el capital nacional. ¿Y cómo se forma? Y bueno, con capitalistas nacionales, que eso es empresarios nacionales. Antes de ser empresario, alguien es un emprendedor. ¿Y dónde te tienen que enseñar cómo se hace, cómo uno se transforma en emprendedor? Bueno, ahora queda en manos de la vida. Lo que pasa, digo, si vos considerás, es decir, los emprendedores, me parece que es por ahí, no tengo ninguna duda, el tema es el porcentaje altísimo de fracasos que tienen los emprendedores precisamente por no tener el más mínimo resguardo o el más mínimo apoyo de aquellos que de alguna manera, bueno, deberían hacerlo. Me estoy refiriendo al Estado desde políticas definidas en ese sentido. La mayoría de los emprendedores, si vos no los apoyás, terminan fracasando, ¿sí? Pero totalmente. Acá lo que necesitamos es tener un ecosistema emprendedor. Claro. Yo traté la vez pasada, creo, en la década del 80, había un concepto que, bueno, como pasa acá, nadie, ningún dirigente le dio importancia, que era el triángulo de Sábato. El Sábato era un sobrino de Ernesto Sábato, que era tecnólogo. Y él lo que decía es que hay que articular estos 3 vértices: el Estado, la ciencia, el sistema científico-tecnológico y la empresa. Bueno, yo le agrego un cuarto, lo hago un cuadrado, que es la educación. Ahora, sí, claro. Si vos tenés una educación para el trabajo, para la producción, para el emprendimiento, pero no tenés un sistema científico-tecnológico que articule, y eso no articula con la empresa, bueno, no sirve. Mirá, te lo voy a decir con algo muy claro. Existe Silicon Valley y existe otros centros importantes. En China también existe un centro importante de desarrollo científico tecnológico. Acá en Argentina hay algunos, Pero lo que yo acabo de decir entra en contradicción con el otro artículo tuyo, la libertad que mata. Y la bajada dice, un análisis sobre el impacto social del ajuste económico y la reducción del rol protector del Estado. ¿Sí? ¿No entra en contradicción esto con lo que yo estoy diciendo? No, en absoluto, porque son 2 líneas diferentes. Mira, el segundo artículo al que te referís va en esta línea. Yo escuché el otro día una editorial de tu colega Nancy Pasos en su programa, sí, en donde se centró en el tema del aumento de la mortalidad.
Bueno, que es, en la infantil son los suicidios de jóvenes y sobre todo el aumento de la mortalidad en términos estadísticos, ¿no? En adultos mayores. Bueno, ahora, eso no hay que tener demasiada imaginación para encontrar las causas. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, si es el adulto mayor que no puede tomar los medicamentos a tiempo, y bueno, tarde o temprano eso influye en su calidad de vida y tarde o temprano, lamentablemente, influye en que esto es un escándalo, aumentó la tasa de muertos, esto es algo inédito. Entonces, eso es el Estado que abandona, que abdica de su función. Entonces, lo que nosotros planteamos, yo te lo he dicho la vez pasada, el desarrollismo, que es lo que estamos planteando, no es una tecnocracia, es un humanismo. Porque en última instancia, ¿para qué queremos el crecimiento? Queremos el crecimiento para que eso no pase. Porque cuando hay crecimiento, la gente tiene una calidad de vida mejor. Para eso necesitamos el crecimiento, si no es una entelequia. Entonces, si nosotros pensamos el sistema educativo para que no solo haya salida laboral, sino creación de riqueza, porque un empresario crea riqueza y crea trabajo. Ese es un círculo virtuoso, y en ese círculo virtuoso nuestros abuelos no se mueren antes de lo que la biología determinaría por falta de recursos. Y los jóvenes no se suicidan por falta de sentido y horizonte. Entonces no veo la contradicción. Yo diría que son complementarios. Yo me parece más que interesante lo que ustedes están proponiendo. Me parece interesantísimo el hecho de que te hayas comprometido con esta candidatura a partir de un bagaje de ideas que son necesarias. Me parece que es la discusión que nos tenemos que dar y no nos damos. Es decir, los partidos tradicionales, o mejor dicho, el peronismo está en un debate respecto a quién es el candidato sin plantearse seriamente cómo hacer para devolverle a los argentinos todo lo que hemos perdido, entre otras cosas la dignidad, ¿sí?, que la hemos entregado. Por lo tanto, digo, me parece más que interesante todo y lo apoyo abiertamente. Lo que digo es que este gobierno nos va a dejar un país en ruinas, ¿sí? Porque además, cuando sepa que van a perder, ¿sí?, de hecho, por ahora los números que tienen, es decir, saben que han tenido una reducción en cuanto, bueno, eso lo conocés mejor vos que yo, digo, es decir, hoy Milei mide muchísimo menos de lo que medía hace 6 meses atrás. ¿Es así o no, Fede? Mirá, justamente estaba mirando en la reproducción de la intervención de Raúl Timerman, que vos lo conocés. No, que habló conmigo. ¿A cuál te referís? Al estudio donde dicen que hay 1/3 de votantes en el balotaje de Milei que hoy no lo votarían. Y yo creo que eso coincide con el análisis que uno hace, es decir, a muchos ya se les empezó a caer la ficha de que no se lo puede seguir esperando más. Es evidente que este es un gobierno que es desastroso, que es cruel, es inoperante, porque ni siquiera, pues si no me dijeras, bueno, sí, hizo un ajuste, la gente está sufriendo, pero la inflación es 0 y aumentó el poder adquisitivo del salario. Mira, bueno. te cuento, porque además el artículo está en Zona Trombeta, la página. El director de la consultora de inteligencia analítica pasó por San Luis y denudó el fuerte deterioro del consenso que sostiene el gobierno argentino. Presentó sus últimos estudios empíricos y con gráficos estadísticos demoledores expuso una fractura silenciosa en la base de sustentación oficialista y analizó cómo, esta es la nota, ¿no?, que está muy bien escrita, no la escribí yo, pero está muy bien escrita, está en mi página, ¿sí? Y analizó cómo el impacto recesivo de la macroeconomía financiera empezó a carcomer las expectativas de los sectores independientes en las barriadas populares. La fractura del núcleo duro, frustración en la base electoral, ¿sí? Y él dijo, esto es textual,
Los datos cuantitativos de nuestra última medición nacional marcan alarmas estructurales para el esquema de comunicación del Poder Ejecutivo. Cuando desmenuzamos el comportamiento de los ciudadanos que acompañaron con su voto la propuesta oficial, nos encontramos con un dato medular. El 40% de los propios votantes libertarios se manifiesta hoy frustrado o arrepentido ante la marcha de la realidad real. El relato del sacrificio abstracto empieza a chocar de frente con las dificultades diarias de las familias para el acceso a la canasta básica de elementos. Esto es un textual de Raúl de la semana pasada, donde analizamos este estudio al que vos estás haciendo referencia, ¿sí? Me parece muy, muy contundente. Mira, yo creo que hay un momento en que la realidad se expresa a los gritos desde todos los niveles, aristas y ángulos. Y hace un tiempo uno podía discutir, este gobierno no convence porque prometió el rebote en B, que lo del gas del buzo, que iba a haber una recuperación, que los salarios iban a volar, bueno, y no pasaba. Pero bueno, había que seguir esperándolo y quedaba la duda. Bueno, yo creo que hoy estamos en el punto de inflexión en que la mayoría de la gente perdió la expectativa, perdió la esperanza y sancionó que esto ya lo vimos, esto es un nuevo fracaso, como dice el colega Jorge Asís. En Argentina todo termina mal y esto va de mal en peor. Me parece que ya es indisimulable y uno lo que ve es que no hay una capacidad de parte de Milei y de Karina Milei. Mira, ¿cuál es el principal problema económico? Pregunta, ¿sí? Vos fíjate, bajo salario 21,4, pobreza 18,1, desempleo 15,2, impuestos, los impuestos. Federico, vos has hecho 1000 encuestas, los impuestos nunca aparecían dentro de los 10 problemas más importantes de los argentinos. Hoy los impuestos están en cuarto lugar. Y después, la inflación, aumento de las tarifas, caída de la producción, etcétera. Después, hay otro laburo que hacen desde la sastrería que tiene que ver con el análisis de figuras de la política, ¿no? De la política nacional. Y allí, lo de Adorni, esto fue hace 2 semanas, lo de la sastrería de la semana pasada. Y allí el principal problema de los argentinos, ¿sabes cuál es? La corrupción. La corrupción aparece en primer lugar, ¿sí? Y bueno, mirá, yo creo que es un dato que refleja lo que está en el sentir y el imaginario popular. El fenómeno de Adorni, yo creo que ha sido devastador para el gobierno. Y porque además, no digo nada nuevo, porque esos son 2 fenómenos. Uno es la corrupción de Adorni, y otro es que Milei y Karina Milei, ambos lo sigan bancando. El otro día esa puesta en escena que hizo Milei llevándolo a Adorni a un acto importante, un acto patrio de la conmemoración el Día de la Bandera. De Manuel Belgrano. Y además justamente, mira, ayer un colega decía Manuel Belgrano y Manuel Adorni están en las antípodas, ¿no? Entonces a mí me parece que el presidente vive en una realidad paralela. En esa realidad paralela hay leyes que no tienen nada que ver con la realidad real. Y yo creo que la negación y además avalar a un corrupto serial con vocación de corrupto, no es que hubo un solo acto de corrupción de parte de Adorni. Hubo una serie, hubo un modus operandi, claro. Yo te diría una vocación y una voracidad por llevarse dinero del erario. ¿Y cómo interpretás lo que apareció ayer en cuanto al video de Jessica Sirio mostrando el vestidor lleno de dólares? Que obviamente es una maniobra del gobierno, digo, a esta altura creo que no hay ninguna duda, para tratar de mostrar
no sé, la corrupción de aquellos que se dicen distintos, qué sé yo, digo, en el caso de Insaurralde y de Jessica Sirio no tengo ninguna duda que era muy factible que se encontrara una cosa así, pero bueno, con alguna intención se hizo. No sé si, es decir, vuelve a adjudicar precisamente al gobierno la aparición de ese video o qué, o a quién, pero te lo pregunto, ¿sí? Mira, no me aventuraría a afirmar algo que no conozco. No, yo tampoco, estoy tirando una presunción, ¿sí? Pero lo que sí es que uno lo que ve es que hay un usufructo de medios y de comunicadores que uno sabe que son muy afines del gobierno y bueno, ¿viste? 2 más 2 son 4. Es decir, siempre el estilo de la comunicación del gobierno es, pero mirá que hubo otros que eran malos en serio. Primero es que hubo otros que también cometieron delitos, pero no están en el poder hoy. El que está gobernando es Javier Milei. Entonces, yo me acuerdo en una época que estudiaba investigación de mercado y ahí los profes decían, mira, uno puede, cuando hace un estudio, puede hacer un estudio intrínseco o relacional. Intrínseco es, este producto es bueno, poner un puntaje. Relacionales, comparado con este, ¿es mejor o cuál es mejor? Bueno, Milei se defiende pensando que todo es relacional, que la gente come vidrio y que entonces, porque hubo algo que antes fue malo o fue peor, entonces esto hay que bancarlo. Y no tiene nada que ver. Son 2 cosas distintas. Si hubo algo que antes fue igual, peor o más o menos malo, no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora además es él, un gobierno corrupto. pero además digo, él planteó que él venía a terminar con la casta y precisamente con esas actitudes de la casta. Es decir, porque que Insaurralde sea corrupto a mí no me llama la atención. Es decir, lo que sí creo que a muchos que votaron a Milei le debe hacer algún ruido el hecho de que él tenga funcionarios que sean tan corruptos como Insaurralde, ¿sí? Es decir, eso es lo que digo. Pero claro, pero además tenés el corrupto al lado. Dijiste que lo agarrás robando, le cortás la mano y lo felicitás. Porque además, en la defensa de Adorni también había un argumento que es de Milei, que pretendía justificarse a Adorni diciendo, bueno, yo tenía plata en negro porque acá hay que defenderse de las garras, de la voracidad del Estado. Bueno, y Milei dice eso. Milei dice que el Estado al final es una asociación ilícita. Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas. No hay mucho más para discutir. Y yo creo que acá lo único positivo para el gobierno de seguir bancando el tema Adorni es que mientras el tema sea Adorni, no es Milei y Karina Milei. No, claro. Cuando deje de ser el foco Adorni, que va a ponerse como foco es el Libra gay y el Andy gay. Sí. Karina, y que Milei indudablemente fue partícipe necesario y gestor de esa estafa de Libra, en la cual creo que hubo un reparto y a Adorni también le debe tocar alguna parte. ¿La consultora la tenés en stand-by o estás trabajando? No, sigo trabajando, no publico por una cuestión de incompatibilidad de mensajes, pero no, seguimos trabajando. Bueno, cuando tengas algo, Sí, perdón. Cuando tengas algo, mandámelo. Sé generoso conmigo y mándamelo. Sí, por supuesto. Mira, la semana que viene vamos a hacer algo que tiene que ver con muchos de los temas que estamos hablando. Así que por supuesto te lo voy a mandar. ¿Sabes quién es la política con mejor imagen de la Argentina, según la sastrería? Miriam Bregman. ¿Quién tiene la mejor imagen y el menor rechazo de toda la dirigencia política argentina? Es decir, de todos los dirigentes, por lo menos que aparecen mencionados ahí. Miriam Bregman. Con el 46% de imagen positiva y 47% de imagen negativa. Axel Kicillof, 40% de imagen positiva, 55% de imagen negativa. Patricia Bullrich en tercer lugar, 39% de imagen positiva, 58% de imagen negativa. Cristina,
39 de imagen positiva, 55 de imagen negativa. Milei, 38 de imagen positiva, 61 de imagen negativa. Bueno, estos son algunos de los que aparecen mencionados. Pero mirá qué dato interesante que uno podría decir esto para ustedes que cuando hacen titulares. Pero al final la ciudadanía lo que está diciendo es que Milei es peor que Cristina. Claro, está diciendo que Milei es peor que Cristina y que Patricia Burrich lo representa más que él, ¿sí? Así que bueno. Todo en contra. Sí, sí. Te mando un abrazo, Fede, gracias. Muchas gracias, Alberto. Siempre te agradezco mucho por permitirme poder hablar de mi proyecto. No, por gracias. favor. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Federico González, candidato a presidente, además de el titular de